Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de Constellation Software Inc., una empresa canadiense que la verdad pues creo que es muy interesante y si no me equivoco lleva Alejandro Estebaranz en su fondo de inversión. Y Constellation Software es una empresa que instala y desarrolla software a los clientes según la medida que le piden. De hecho es una empresa pues que nos va a resultar bastante similar a la de Nagarro, al menos por la estructura de la cuenta de resultados. La empresa tiene unos ingenieros, unos informáticos que van a desarrollar sus servicios a empresas clientes, ¿vale? Por lo tanto, nos vamos a encontrar que el mayor gasto de la empresa es el gasto de salarios y vamos a ver que tiene bastante semejanza con Nagarro en este aspecto. Y actualmente la empresa cotiza a unos 1.940 dólares canadienses, tiene una capitalización bursátil de unos 31.000 millones de dólares en este caso, y tiene unas ventas proyectadas a 2022 de 6.583 millones. Vemos que es una empresa que tiene beneficios, al menos proyectados para este año y para el año que viene. Tiene una deuda neutra financiera, por lo tanto nos vamos a encontrar que la empresa tiene deuda y además pues tiene un PER bastante exigente, por lo tanto cautela y vamos a analizarla con detenimiento. Y bueno, podéis ver cómo es una empresa con una gran trayectoria en bolsa, es una tendencia alcista totalmente definida y vemos cómo actualmente, pues como la mayoría de las acciones que hemos ido viendo a lo largo de estos días, están corrigiendo con fuerza, ¿vale? Desde los máximos a los precios actuales. Tened en cuenta pues que es una empresa de crecimiento, ¿vale? Que va componiendo y que adquiere otras sociedades para ir acelerando este crecimiento. Y bueno, ya nos encontramos en los estados financieros presentados por la compañía. Tenemos a 6 meses terminados a 30 de junio y a 3 meses únicamente el trimestre. Por lo pronto vemos cómo las ventas se incrementan un 25,77% respecto al año anterior. Esto pues es un dato magnífico. Obviamente dentro de estas ventas pues se han consolidado adquisiciones de otras compañías y dentro de sus ventas podemos ver los segmentos que más crecen son el de servicios profesionales y el de mantenimiento y otros. Este es muy interesante porque nos encontramos ante una empresa pues que verdaderamente tiene ingresos recurrentes, es decir, que la empresa una vez instala pues los softwares, las empresas les contratan para realizar el mantenimiento. Y esto es muy interesante porque difícilmente vayan a sustituirlos, porque son los que conocen verdaderamente cómo se instala el programa y cuáles son pues todos los aspectos de esta instalación. Sin embargo, de nuevo nos encontramos con un mercado muy competido, al igual que pasaba con Nagarro, por lo tanto los sueldos suelen tender al alza. Además, con esta inflación los sueldos están creciendo con mucha fuerza. En este aspecto nos encontramos que los sueldos desde este año al año anterior se han incrementado un 26,79%. Obviamente han ido contratando e incorporando gente a la plantilla, pero el crecimiento de los gastos de este concepto es superior al crecimiento de las ventas, por lo tanto nos vamos a encontrar que el margen se va a comprimir y esto ya es algo más preocupante, aunque yo creo que es circunstancial. Si seguimos adelante también vemos como la mayoría de los gastos se han incrementado, pero tened en cuenta que no son tan relevantes en comparación a las ventas como lo vienen a hacer los gastos de staff, de empleados. Sin embargo, hay que destacar pues que los gastos de intangibles, o sea, amortizaciones de intangibles, es bastante elevado, es de un 10% de las ventas y es que este va incrementándose. Este activo intangible se va originando a medida que la empresa va desarrollando su software. Y también hay que tener en cuenta lo siguiente, antes hemos dicho que se amortizaban activos intangibles y también pueden aparecer impairments de los activos intangibles. Tened en cuenta que el fondo de comercio no se puede amortizar, únicamente se deteriora y por lo tanto esto se origina a raíz de pues una reclasificación, de una revaloración de los activos que tenga la compañía y entonces una vez los determine pues actualiza el valor. En este caso, en el año anterior, en el mismo periodo, nos encontramos que la empresa afloró unos gastos de impairment de unos 300 millones. Por lo tanto, esto fue un dato negativo que al final le llevó a casi tener, bueno, casi no, a tener pérdidas. Y esto es algo que iremos controlando a medida que la empresa vaya adquiriendo sociedades, los activos intangibles, especialmente el goodwill, se va a ir incrementando. Este activo tan concreto es importante que lo vigilemos dado que los impairments a veces pues, nos pueden pillar desprevenidos y estos atacan directamente al patrimonio neto, por lo tanto ayudarán a que la empresa se acabe descapitalizando. Luego cuando nos adentremos en el activo y el pasivo valoraremos cuál es la estructura patrimonial y podremos ver cuál es el patrimonio neto y si deberíamos de preocuparnos. Quiero que os fijéis en los impuestos que paga la empresa, en este caso debería haber pagado unos 209 millones,
pero juega con los impuestos diferidos, ¿vale? Por los activos y pasivos diferidos, los cuales pues le ayudan a compensar, en este caso lo más probable es que sean pasivos, y hace que la empresa únicamente tenga que pagar 83 millones de impuestos, y esto pues a largo plazo deberá pagarlo. Fijaros que es algo que a lo que recurre bastante, y aun habiendo pérdidas el año anterior, debido a este impairment tuvo que seguir pagando impuestos de sociedades. Por lo tanto, este gasto de aquí no fue deducible. Y ya para finalizar esta cuenta de resultados nos damos cuenta que en el periodo del año anterior hubo una pérdida de 97 millones, sin embargo este año una ganancia de 245 millones, que suponen el 8,03% de las ventas totales. Es una rentabilidad pues digamos que óptima y la valoró positivamente. Vemos pero que este último trimestre de este año a diferencia de muchas otras empresas, la empresa, sin embargo, ha sido mucho más rentable que lo que venía siendo a lo largo del año. Por lo tanto, esto es muy buena señal. De hecho, los beneficios se recuperan respecto a 30 de junio del año 2021 un 71,79%, y esto es un dato increíble. Fijaros que casi un poco más y duplica el beneficio neto. En cuanto al Comprehensive Income, vemos un ajuste debido pues a las monedas extranjeras, que a los tipos de cambio que han afectado a la compañía. En este caso pues le ha hecho perder 91 millones. Esto no es una pérdida efectiva, es una pérdida contable, por así decirlo. No ha habido una salida monetaria y por lo tanto va contra patrimonio neto. En este caso pues veremos que las reservas únicamente sin tener en cuenta los dividendos se van a incrementar pues unos 154 millones. Y ya nos encontramos en el estado de flujos de efectivo a 30 de junio del año 2022 y vamos a comentar un poco qué es lo que ha sucedido con la caja. Vemos mucho detalle, esto es muy característico de las empresas canadienses, y si os fijáis pues vemos que gracias a la actividad, a las operaciones de las actividades, la empresa ha generado unos 576 millones. Había un empeoramiento respecto al año anterior. Fijaros lo curioso que es esto cuando obviamente hubo pérdidas, como lo podemos ver aquí, y además pues hubo menos facturación, algo curioso que luego valoraremos. Luego nos adentramos y vemos que gracias a los flujos de financiación ha habido un incremento de la caja por valor de 605, luego adentraremos más para ver qué es lo que ha sucedido, mientras que en el año anterior no hubo ninguna necesidad, únicamente con la actividad pues ya pagó todas las inversiones, como vemos aquí, que fueron de 582 millones en el año anterior, y este año ver cómo se ha duplicado el gasto de inversión, más que el gasto de inversión, la inversión, y es que ha habido una salida de flujos de 1.233 millones, lo que ha provocado que el cash se reduzca por valor de 87 millones y al final del periodo nos encontremos que es de 676 millones. Y bien, lo que hemos dicho significa lo siguiente: hemos generado unos 576 millones, sin embargo hemos invertido unos 1.233. ¿Qué significa? Pues que ha salido más caja de la que hemos generado por la actividad. ¿Esto cómo se ha compensado? Pues solicitando deuda. Si la empresa hubiese tenido la caja necesaria, pues la hubiese empleado, pero obviamente por obvias razones a la empresa no le ha interesado ver reducida su posición de caja, porque esto le favorece una más fácil gestión de la tesorería y hacer poder frente a todos los vencimientos a corto plazo. Por lo tanto, ¿cómo se ha financiado esto? Pues mediante deuda financiera, que luego veremos en el balance. Es una deuda considerable y que está empleando para ir adquiriendo otras sociedades e ir incorporándolas al balance. Y bueno, no hay nada malo en adquirir otras sociedades, pero tendréis que tener en cuenta pues que cuando se consoliden sus estados financieros dentro de nuestro balance, pues irán aflorando pues activos intangibles. Obviamente cada sociedad pues tendrá su software. Si son similares a nuestra sociedad, en este caso Constellation Software, pues es normal pues que tengan una estructura patrimonial similar a la empresa, y por lo tanto estos activos intangibles suelen amortizarse a una velocidad bastante interesante. Tened en cuenta pues que en este ejercicio, en este semestre, se han amortizado unos 314 millones, y fijaros, planta propiedad de equipo 19 millones. Fijaros en el bajo capex que tiene esta sociedad. Realmente la inversión fuerte de esta sociedad, de esta compañía, es comprar otros negocios. ¿Para qué? Para consolidarlos y expandirlos y generar valor a largo plazo. Esto pues lo hemos visto en muchas sociedades, de hecho lo hacen todas, pero con la intensidad que lo hace esta sociedad, pues podríamos decir Diane Durham, Nagarro también lo hace. Esta misma sociedad pues compran otras sociedades para componer, usar los recursos que éstas generan para pagar la deuda y así crear una bola de nieve que acabe favoreciendo a los accionistas y creando valor.
Y bueno, ya nos encontramos en el balance de situación de Constellation Software. Vamos a ver un poco la estructura patrimonial y vamos a valorar ciertos aspectos que podrían poner en apuros a la compañía en ciertos momentos. Bien, en cuanto al activo corriente, vamos a valorar la liquidez de la compañía. Vemos cómo desde el 30 de junio del 21 al 30 de junio del 22 ha habido una reducción del activo corriente en relación al activo total. Vemos que desde diciembre también esto sucede. Y esto es debido pues que al final de cuentas ya habéis visto en el estado de flujos de efectivo cómo ha habido una reducción de la caja por valor de 87 millones en este periodo y además que ha habido la adquisición de otra sociedad, por lo tanto es normal que esto tenga más peso en términos relativos dentro de este activo total. En cuanto a clientes, vemos que esto pues claramente también van aumentando y esto pues la verdad que se ha de tener en cuenta y se ha de valorar, se ha de tener muy presente a la hora de valorar la compañía, pues que tenga una velocidad de cobro bastante importante. Son 776 millones. Fijaros que no tiene inventarios, por lo tanto, fenomenal. Y hay que vigilar la morosidad en este sentido. En tanto por ciento en relación a las ventas, pues es bastante bajo, mucho menor de otras empresas que hemos venido analizando aquí en el canal. Y si comparamos el activo corriente con el pasivo corriente, nos damos cuenta de que la empresa tiene un fondo de maniobra negativo. Esto va a significar pues que va a haber tensiones de tesorería. Significa que la empresa, cuando quiera pagar vencimientos de este pasivo corriente, se va a ver con dificultades y va a tener que encontrar soluciones para aumentar este cash, al menos para hacer frente a estos vencimientos, o posponer los pagos y llevarlos al activo no corriente. Eso ya se vería en función de la gestión del momento. Tened en cuenta pues que la empresa actualmente pues para corto plazo tiene vencimientos de casi 590-600 millones de dólares canadienses, y es que fijaros que esto no sucedió en los periodos anteriores. Esto es un poco lo que está descompensando este fondo de maniobra, el cual ya venía siendo un poco justo. Pero hay que tener en cuenta que una de las partidas más importantes de este pasivo corriente son los ingresos por diferidos, que tienen un valor de 1.669 millones y, como vemos en ejercicios anteriores, también tuvo un peso bastante relevante dentro de este pasivo corriente. ¿Y qué vienen a hacer estos ingresos por diferidos? Son ingresos que ya hemos cobrado de los clientes y aún están pendientes de facturar. Para que quede claro la cosa, pues nosotros les debemos a nuestros clientes servicios por valor de 1.669 millones. ¿Los tenemos en cash en caso de quererlos devolver? No los tenemos, ¿vale? Estos se han empleado pues para financiar pues mayormente adquisiciones de otros negocios. ¿Qué pasa? Pues que estos servicios ya los iremos prestando. Y además esto pues al final de cuentas significa que los clientes confían en nosotros, tienen proyectos a largo plazo y por eso pagan este valor, si no, no lo harían. Para acabar de comentar el activo total, ¿cuál es el activo más importante de este balance? Son los activos intangibles, que en mi opinión aquí creo que están agrupados también el fondo de comercio o goodwill, que tanto mencionamos en nuestros análisis aquí en este canal. Y es que el valor de los activos intangibles es de 4.515 millones de dólares canadienses. Veis claramente la evolución al alza pese a la amortización de unos 300 millones, y tened en cuenta pues que estos intangibles tienen el fondo de comercio, el cual en el caso de que hubiéramos de realizar algún impairment pues exigido por algún auditor o por nosotros mismos, o sea por la misma sociedad, considerase que se han pasado comprando alguna empresa, pues estos acabarían yendo pues en los impairments de la cuenta de resultados, pero acabarían perjudicando el patrimonio neto, que acabaría disminuyendo. Es un tanto por ciento muy elevado, y si lo comparamos con el patrimonio neto, que es de 1.670 millones de dólares canadienses, pues nos encontramos ante una situación algo compleja. No creo que suceda este gran impairment de aquí, pero que tengáis en cuenta que el patrimonio neto está en jaque por esto, ¿vale? Es un riesgo más a la hora de valorar la compañía. Y ya para finalizar nos vamos al pasivo. Ya hemos comentado ciertos aspectos del pasivo corriente, pero fijaros las deudas, que si sumamos el total, independientemente del origen y con quién la tengamos, nos damos cuenta que tenemos 1.882 millones de dólares en deuda. Y no olvidaros nunca del patrimonio neto, que es el 22,50% del pasivo total. Vemos que también hay una reducción en la relación del patrimonio neto dentro de este pasivo total. Esto es debido, pues mayormente, ha entrado deuda a la empresa, que se ha empleado para adquirir otras sociedades, los cuales pues ya están aquí consolidadas, y por lo tanto
como esto patrimonio neto es lo que han aportado los accionistas o los beneficios que ha ido generando la sociedad a lo largo del tiempo, pues pierde peso en relación al pasivo total. Tened en cuenta pues que la deuda financiera de 1.882 millones también es superior al patrimonio neto y la situación es delicada y no aconsejo a la empresa seguir endeudándose, más bien le aconsejo que amortice deuda. Esta deuda de aquí dudo que la llegue a pagar, pagará una parte y el resto pues la reclasificará pues para tener una mayor comodidad, porque tened en cuenta que la deuda financiera es de las pocas que podemos posponer porque el banco no quiere perder dinero. Como mucho podrías posponer el pago de cuota y pagar intereses, pero yo no sé si esto te interesa mucho a largo plazo porque esta deuda no la amortizas y te sigue generando intereses y estamos hablando de que has necesitado posponer el pago de cuota, entonces no te va muy bien en términos de liquidez. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Ya habéis visto, esta sociedad emplea deuda para ir creciendo, pero en el caso de que quisiera o necesitase capitalizarse, pues no descartaría incluso una pequeña ampliación de capital, porque ya hemos visto que la empresa capitaliza unos 30.000 millones aún habiendo habido caídas en bolsa. Y por lo tanto, eso, pues, ese riesgo se minimiza teniendo en cuenta que tiene este valor en bolsa. Por otro lado, es una empresa que va a necesitar esforzarse para mantener a sus empleados, porque son empleados altamente cualificados y muy demandados en el mercado. Y para ello, pues, va a tener que aumentarles sueldos y esto puede empequeñecer el margen bruto. Obviamente, esperemos que no haya impairments, porque ya habéis visto que en el año anterior, pues, este impairment generó pues una pérdida en el periodo del primer semestre. Y esto pues obviamente no interesa porque a final de cuentas acaba descapitalizando la sociedad. Queremos totalmente lo contrario. Pese a que el patrimonio neto ha ido creciendo a lo largo del tiempo, en términos relativos se ha ido empequeñeciendo. Y esto pues por un lado es bueno que crezca, pero por otro lado es malo que cada vez tenga menos peso dentro de este balance de situación. Yo creo que después de adquirir esta sociedad y viendo la situación en la que nos vamos a encontrar, la empresa va a pausarse y cuando ya haya pues a lo mejor alguna oportunidad seguirá con las adquisiciones. Bueno, ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, dadle like, suscribiros y hasta pronto.